Hola, hola, bendiciones. Estamos por aquí otra vez. Dime, ¿te ha pasado que ha hecho algo y después te ha dolido grandemente? Y quisiera devolver el tiempo y quisiera poder remediar eso. Pues déjame decirte que no estás solo. A muchos nos ha pasado. De eso vamos a hablar en esta ocasión. ¿Qué hacer con ese sentimiento de culpa? Pero antes, déjame decirte que me sigas, que compartas, que comentes y que ayude a que estas palabras lleguen a más personas. Muy bien, me equivoqué, le fallé a alguien. Puede ser que le haya fallado a Dios, que le haya fallado a una persona, que le haya fallado a alguien. Quisiera devolver el tiempo. Quisiera que las cosas cambiaran. Pero sobre todo es más fácil cuando le hemos fallado a una persona, la tenemos ahí. Quizás podemos hablarle. Pero ¿y qué pasa cuando nos sentimos culpables de que le hemos fallado a Dios? ¿Qué pasa cuando hacemos cosas que sabemos que no son las mejores y que no agradan a nuestro Dios? Esas respuestas de qué debes hacer y qué ocurre con eso que hiciste, te las voy a dar a través de la Biblia. Aquí tengo mi Biblia con la cual voy a ir leyendo y compartiendo contigo. Primero, voy a leer una historia que se encuentra en el libro de Lucas, los capítulos del 18 al 14. Y dice la historia así. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como ese pobre publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Más el publicano, eso él decía, el fariseo, pero el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. El publicano estaba avergonzado, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo, dice la Biblia, que éste descendió a su casa, el publicano, el que estaba diciendo al Señor que tenga misericordia, justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, cuando siento que le he fallado a Dios, que le he fallado a mis personas, que le he fallado a la iglesia, que le he fallado a tantas gentes, ¿qué dice aquí? Debo ir donde Dios. Debo ir a hablar con Dios. Pero no debo ir como fue ese fariseo. Señor, yo te doy gracias porque yo soy bueno. Yo voy a la iglesia todos los cultos. Yo diezmo. Yo visito a los enfermos. No, sino como el publicano. Señor, ten misericordia de mí porque soy un pecador. Entonces, el primer paso, cuando yo siento ese dolor así, por lo que he cometido, porque le he ofendido a Dios, el primer paso es ir donde Dios y reconocer que le he fallado a Dios. Cuando eso ocurre, entonces hay otro paso. Ese se encuentra en el libro de los Hechos. Se lo estoy buscando para leérselo textualmente. Hechos 2, 37 y 38. Y dice así: al oír esto, se compungieron de corazón, o sea, se conmovieron, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles:
Varones hermanos, ¿qué haremos? O sea, ya me di cuenta que le fallé a Dios. Ya me di cuenta que soy un pecador. ¿Qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces dice la palabra de Dios que después de que reconocemos que hemos fallado, que somos pecadores, que hemos ido donde Dios y se lo decimos, entonces el próximo paso es arrepentirme de eso. O sea, pedirle a Dios y decirle a Dios que con su ayuda no va a volver a pasar. Que me sostenga, que te sostenga para mantenerte firme y para mantenerte en los caminos de Dios. Pero entonces, esos pecados que tú sabes que ha cometido, ¿qué debe hacer con ellos? Vamos a buscar, porque la Biblia tiene la respuesta. Vamos a buscar, estoy aquí para buscar en el Salmos 32, del 3 al 5. Salmo 32, del 3 al 5. Ahí nos dice qué debemos hacer cuando nos damos cuenta de que hemos pecado y ya nos arrepentimos, ya fuimos donde Dios, ya le dijimos, entonces, ¿qué debo hacer? 32 del 3 al 5 dice así. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Primero, reconozco que hice mal, que soy un pecador, que he fallado, que he hecho cosas que no debo hacer y que no le agradan a Dios, que le he fallado a Dios y también puede ser que le haya fallado a las personas. Después de eso, entonces el paso que sigue es arrepentirme. O sea, pedirle al Señor que me ayude y que cambie mi corazón. El tercer paso es confesarlo. Si es un pecado con Dios, confiéseselo a Dios. Si es un pecado con su hermano, con su amigo, con su compañero de trabajo, entonces hay que ir y confesárselo a ellos, decirle que mi hermano, mira, ese día yo estaba muy enojado, estaba fuera de sí, así que te pido que me perdones. Eso es, pero esos pecados que son a Dios se confiesan solamente a Dios. Y entonces podríamos decir, ay Dios mío, pero yo ir con todos esos pecados míos donde Dios, ¿y qué me va a decir Dios? Si ya yo sabía que eso era malo y lo hice sabiéndolo, no fue inconscientemente. Entonces, oigan lo que dice la palabra de Dios en Isaías, el capítulo 1, versículo 11. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Vengan, vengan, vamos a sacar cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana es roja, roja. Entonces él está diciendo, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. O sea, cuando vayamos donde el Señor, le digamos, reconozcamos que somos pecadores, le pidamos perdón y le confesemos nuestros pecados. Él dice que aunque esos pecados fueran rojo como la grana, serán emblanquecidos como la nieve. Y si fueren rojos como el carmesí, que también es rojo, vendrán a ser como blanca lana. Dios promete en su palabra perdonar nuestros pecados. Dios promete en su palabra cambiar nuestras vidas. Dios promete en su palabra que podemos ser diferentes. No hay por qué seguir en esa situación. No hay por qué seguir presa del diablo.
No hay por qué seguir presa de remordimiento. No hay por qué seguir preso del sentimiento de culpa. Nuestro Dios promete que lo va a perdonar nuestros pecados y vamos a ver cuán completo es el perdón de Dios. Ahí mismo en el libro de Isaías, pero ahora en el capítulo 43, los versículos en que me muevo porque quiero leérselo textualmente, 43, 25. Y dice así la palabra de Dios, dice así: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré más de tus pecados. Gloria a Dios. El Señor está ahí, listo, presto para perdonar nuestros pecados, para limpiarnos de toda maldad y para convertirnos en una nueva persona, en una nueva criatura. Así es que no piense que tu pecado es grande, no piense que es vergonzoso, no piense que tú lo sabías. Porque aunque tú lo supieras y supieras que era pecado y lo hiciste, los brazos del Señor están abiertos de par en par para perdonar tus pecados. Recuerdo un compañero de trabajo, era un pastor, capellán del centro donde yo trabajaba, en el colegio que yo trabajaba. Y él me dijo que conoció una señora, lo llevaron de una señora, que la señora estaba enferma y no encontraban, que la señora estaba postrada en cama hacía mucho tiempo. Y la habían llevado a los médicos, le habían hecho las analíticas, la habían referido a otros, le habían hecho estudios, la habían referido a más médicos. Y ningún médico encontraba la razón por qué la señora estaba postrada en cama. No se levantaba y cada día se consumía, estaba muriendo. Entonces, cuando el pastor fue, que le pidieron que fuera, el pastor se quedó ahí hablando con ella, conversando, hasta que le dijo: pastor, es que yo tengo un pecado. Es un pecado que yo cometí hace muchos años y yo no he podido perdonármelo. Y él le dijo: pero hermana, y Dios no me va a perdonar, porque yo sabía que era pecado. Entonces el pastor le dijo: hermana, no hay pecado que Dios no pueda perdonar. No hay pecado que su sangre no pueda limpiar. No hay pecado que no pueda ser borrado por la sangre de Cristo. Oró con la hermana, estuvieron ahí y la hermana recibió el perdón. Y después que usted recibe el perdón de Dios, olvídese, perdónese usted, que usted no es más justo, tú no eres más justo que Dios. Y si Dios en su infinita misericordia perdonó tus pecados y perdonó los míos, lo que nos toca es creer y vivir en paz y vivir para su nombre y su gloria. La próxima vez que nos encontremos, vamos a hablar de qué hacer cuando mi pecado no es contra Dios, sino cuando mi pecado es contra mi prójimo, es contra mi hermano, es contra mi compañero, es contra mi hermano de sangre. ¿Qué hacer? ¿Qué dice la Biblia? La Biblia siempre tiene la respuesta. Así es que recuerda sacar un tiempo para estudiarla, para saber qué mensaje te manda Dios en ese momento. Así que hasta la próxima, bye bye, y que Dios me lo bendiga y le dé ese abrazo de salvación que Él tiene para cada uno.